Hola a todos, soy Josué Carriel y hoy 28 de febrero del 2020, allá 25 años del último conflicto que tuvieron las naciones del Ecuador y el Perú, exactamente el conflicto del Alto Cenepa, voy a hacer una pequeña revisión histórica sobre el largo y tedioso conflicto limítrofe entre estas naciones. Antes que todo, quiero recomendar un par de libros que he leído y que me han parecido muy interesantes, muy buenos, muy objetivos y sobre todo imparciales. El primero del que cual voy a hablar y cual no tiene tema aquí en este video es sobre el poder político del Ecuador. En realidad es la historia de toda la política de nuestro país, escrito por el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, y es muy bueno, la verdad, no es muy extenso, que digamos, y muy bueno para sacar algunas dudas de cómo se ha manejado nuestro país, desde la colonia hasta lo que es actualmente la vida republicana. Y el cual si forma parte de este video es este libro, muy bonito. La mala fe peruana, escrito por el coronel Rafael Apuente, que habla de todo de esta guerra de 1941 y de la invasión del vecino del sur. Bueno, antes que todo, espero que este video les resulte muy útil, les pueda despejar algunas dudas. La verdad es un pequeño honor para mí porque, aparte de ser ecuatoriano, me siento orgulloso de saber eh, muchas partes de la historia que no normalmente una persona común como yo no la sabe. Pero es muy bonito poder despojarse de la ignorancia. Y es por eso que les vengo a resumir en este pequeño video. Bueno, para empezar, este conflicto no viene de los últimos años. Lamentablemente este conflicto viene desde incluso desde que éramos parte de lo que era la Gran Colombia. Los peruanos siempre se caracterizaron por su política de conquista. Incluso desde la época precolombina, lo que es la época del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, la gran disputa de territorios entre Quito y lo que es el Cusco en esa época era muy tenso. Vaya así que entre hermanos se llegaron a disputar grandiosas batallas, lo que es Huáscar y Atahualpa. Pero bueno, luego de eso vinieron los españoles, formaron los virreinatos, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada, y lo que era la Real Audiencia de Quito y la provincia, o en realidad el gobierno político y militar de Guayaquil. Esta tensión va, ¿por qué? Porque resulta que la provincia de Guayaquil, la cual estaba de lo que es la actual provincia de Esmeraldas, pasando por Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, y por último lo que es Tumbes, actual Perú. Entonces, la provincia de Guayaquil pasaba del Virreinato de Nueva Granada al Virreinato del Perú, así, así, asado. Ya. O sea, se turnaban eh, lo que eran las correspondencias jurídicas, ya. Y lo que era la toma de decisiones, a veces se le atribuía a un virreinato y el otro tomaba lo que eran, por ejemplo, decisiones comerciales. O sea, era una sopa, ya. Y también lo que es la Real Audiencia de Quito, este, el manejo comercial. En realidad, eh, la provincia de Guayaquil pertenecía a la jurisdicción territorial de lo que era la Real Audiencia de Quito. Bueno, llega la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, la cual ya estaba libre Venezuela, Colombia, faltaba nomás el Ecuador, Perú, ya Chile ya estaba independizado, pero bueno, Guayaquil siendo independiente por José Joaquín de Olmedo y todos esos ilustres célebres que llevaron a la independencia de mi ciudad, en este caso Guayaquil, tuvieron un gobierno autónomo durante 2 años, hasta que vino Sucre con sus tropas y liberó Quito, con la ayuda de los guayaquileños, obviamente. Entonces, Bolívar quería conformar un país tan grande que sea una potencia en la cual nadie pueda hacerle frente. En este caso, la Gran Colombia. De ahí viene el famoso Tratado de Guayaquil entre
San Martín y Bolívar, el cual Bolívar ni bien llegaba a San Martín y le dijo bienvenido a la Gran Colombia. De una, se la lanzó. ¡Fa! Flechazo. No quedó más rendido San Martín y Guayaquil fue anexado a la Gran Colombia. La Gran Colombia duró desde 1819, desde el Congreso de Angostura, hasta su disolución en 1830. Antes de esta disolución viene el primer conflicto con los peruanos, no como Ecuador, sino como Colombia, la República de Colombia. Ese es el verdadero nombre. No es la Gran Colombia, solo que los historiadores usan para diferenciar la actual república con la antigua república, la cual está formada por los estados que ya conocemos. Entonces, esa batalla, que es la famosa batalla de Portete de Tarqui, que se dio el 27 de febrero de 1829, se dio entre las tropas gran colombianas, siendo inferiores, contra las tropas peruanas, lideradas por Antonio José de Sucre del lado colombiano y del mariscal de la Mar del lado peruano. Valga decirlo que ganó el ejército de Sucre victorioso y se quedó en el statu quo, o sea, antes de lo que era la guerra, y no se dieron más problemas. Se vino la independencia de Ecuador, se separó, Ecuador se proclamó como república independiente y nunca se dieron cuenta de que había que fijar un límite. O sea, se creía de facto que esos territorios en disputa pertenecían al Perú de un lado y al Ecuador del otro lado. Lo cual fue un grave error porque se han evitado, créanme, bastantes guerras y muertes, que la verdad fue una guerra, fueron varias guerras fratricidas, o sea, entre naciones que realmente somos hermanas y nunca debimos luchar entre nosotros por pedazos de territorio. Pero bueno, el punto es que pasaron los años. Llega 1860, viene el primer conflicto, la primera tensión diplomática y política entre estos dos países. Resulta que toda independencia tiene su costo, ¿no es cierto? Tiene su precio. Y no fue más allá que el Reino Unido nos había prestado billete para poder financiar esta campaña libertadora, la cual el Ecuador había querido pagar con tierras. Esas tierras que supuestamente le pertenecían al Perú, de facto al Ecuador le pertenecía, y causó una tensión diplomática entre estos dos países. Incluso llegó a haber un bloqueo naval en Guayaquil, un bloqueo comercial, pero luego se resolvió, no se fue más allá. Pasó el siglo XIX y vino el siglo XX, el siglo pasado para ser exactos. ¿Qué pasó aquí? No se delimitó, grave error de entre ambas naciones para evitar problemas, hubieran evitado problemas. Y viene el primer conflicto de tres, la primera guerra de tres, la guerra de 1941, resumida en este librito. Lamento decirlo, pero esa guerra la perdimos los ecuatorianos. Fue la peor humillación militar en toda nuestra vida republicana. Duele decirlo, pero es la verdad. Estoy siendo objetivo. No puedo decir que ganamos la guerra del 41 si la perdimos por goleada. La perdimos porque el ejército peruano, ojo, con su mala fe y poniendo excusas estúpidas y sin sentido, invadieron y tomaron la provincia de El Oro, así como lo escuchan, y si no lo sabían, lo saben ahora. Tomaron la capital orense, tomaron Machala, atacaron Machala, y no solo eso, atacaron a población civil, Cantón Pasaje, Cantón Santa Rosa, Cantón Arenillas, Cantón Huaquillas, lo que es las actuales parroquias de Carcabón y Chacras fueron atacadas, y las cuales se destacan por ser parroquias históricas, y bien merecido lo tienen, porque a continuación les voy a decir qué pasó. Más allá de la toma de la provincia del Oro, también se invadió una cierta parte de la provincia de Loja y Zamora, pero todo fue en El Oro. ¿Qué es lo que pasa? Esta tensión comenzó a principios de 1941 y derivó en la guerra en julio del mismo año. El ejército peruano excusándose, como siempre, que Ecuador había tomado lo que era Zarumilla, y lo cual
creó una indignación en su población. Es comprensible, pero la culpa lo tienen ellos. Ya. Ellos, sin precedentes alguno y excusándose, se metieron a territorio ecuatoriano, delimitado oficialmente, porque la no delimitación estaba del otro lado, en el lado de la Amazonía. En esa época, la República del Ecuador era lo que era el actual litoral y la actual serranía. No existía la Amazonía. En realidad, perdimos y ganamos. Y aquí viene lo chistoso. Como había dicho, el ejército peruano y la aviación peruana atacaron y sobrevolaron la provincia del Oro, hicieron un desastre, o sea, me da mucha lástima decirlo y comprendo a los orenses, a los hermanos orenses, todo ese resentimiento que ya han pasado varios años y como lo escribí un artículo hace tiempo sobre qué piensa la sociedad ecuatoriana o en qué afectó a la sociedad ecuatoriana la guerra del 41 y es comprensible como tu vecino se te mete a tu casa como si nada y mata gente, invade. Bueno, puedo destacar que en esa guerra del 41, heroicos militares, soldados, capitanes y tenientes dieron su vida por el país sin importar. Y voy a destacar a dos personajes. A Edmundo Chiriboga González, el primero. Aquella actuación en ese famoso combate de Zarumilla en el cual se infiltraron los peruanos, las tropas peruanas se infiltraron hasta lo que es Chacras y lo que es Carcabón y Quebrada Seca. Se metieron como pero por su casa, hicieron lo que se dio la gana, obviamente los ecuatorianos estando sin nada, no teníamos nada, hermano, o sea, estábamos desarmados, no teníamos ni botines, o sea, el ejército del Perú estaba en otro nivel, hay que reconocerlo. Pero hicieron lo que se dio la gana. Entonces entraron a Chacras como 60 peruanos, 70 peruanos si no me equivoco, y contra 30 pobres militares ecuatorianos sin balas, sin munición. Y este teniente ascendido a capitán post-mortem eh, murió, murió cumpliendo el deber, defender a su país, de defender a la patria que lo iban a hacer sin importar. Los peruanos hicieron una tumba, una lápida, diciendo al teniente Chiriboga González cumpliendo su deber. Entonces, por eso se destaca a Chacras como una parroquia histórica, porque en realidad combatieron pocos contra muchos, perdieron y con dignidad sacaron eh, mucho orgullo de eso, a pesar de que perdieron, pero la dignidad. Y bueno, otro que quiero destacar es al teniente Hugo Ortiz, ese colegio que lo ven en la Francisco Orellana. Sí, es por el teniente Hugo Ortiz, guayaquileño, aguerrido. Luchó también, pero del otro lado, en Zamora, y fue contra un grupo de peruanos que los emboscaron y él, inmolándose muy heroicamente, murió. Y fue condecorado también post-mortem a grado de capitán. Pasaron todos estos eventos. Luego de una firma, esa famosa firma de Río de Janeiro, que fue presionado a Ecuador y Perú, obviamente, se desmilitarizaron estas provincias, Zamora, Loja y El Oro. Pero igual el desastre y la humillación quedaron ahí en esa llaga abierta en nuestro país. Y lo chistoso que se está diciendo es que Ecuador ganó territorio. Antes de 1941 no existía la Amazonía que conocemos. Ahora sí la conocemos. Entonces, ¿quién perdió? Bélicamente perdió Ecuador, pero territorialmente ganamos nosotros. Así está en la historia, si quieren búsquelo, no es mentira, no estoy mintiendo, digo lo que sé. Y ahí por eso está Google, para que pueda investigar. De ahí viene el siguiente episodio bélico. Se dio nada más ni nada menos que el conflicto de Paquilla, la guerra de Paquilla del 81, 40 años después. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí estaba el señor
presidente de la República, el abogado Jaime Roldós Aguilera, el cual yo personalmente, a pesar de que no cumplió su mandato, dado que murió, para mí fue uno de los mejores presidentes de toda nuestra historia republicana. Su discurso, su oratoria, su forma de convencer y hablar y de seguir adelante sin retroceder es algo de un hombre, de un caballero admirable. Él, cuando se enteró de la invasión peruana en la cordillera del Cóndor, dijo, no vamos a hacer y vamos a continuar. Lamentablemente la perdimos, hay que reconocerlo. Después del 41 fue algo humillante. Vino otro episodio y dijimos, bueno, ¿hasta cuándo, hermano? O sea, los peruanos no tienen de hijos, o sea, poco más y se meten a, a bombardearnos, hacen lo que se da la gana. ¿Qué hacemos? Entonces, de ahí viene este gran episodio en nuestra vida militar. La guerra del Cenepa, o conflicto del Alto Cenepa para los peruanos. Ellos lo llaman conflicto porque según ellos no fue algo mayor. Es mentira. Pero bueno. Esta guerra se dio desde el 26 de enero de 1995 hasta el 28 de febrero de 1995. Esta guerra comenzó con la militarización de la frontera desde diciembre del año pasado, o sea, el 94, el cual ya todo el mundo estaba alerta. La prensa nacional e internacional, hablando del Perú y las demás prensas de los demás países, ya tenían claro que había una inminente guerra por delante. Y dijeron, hay que estar preparados. Para ese entonces, el presidente era el arquitecto Sixto Durán Ballén, con su famosa y heroica frase, ni un paso atrás. Esa frase que conmovió a millones de ecuatorianos, para ese entonces 11 millones de ecuatorianos, que ya no tenían esperanza en nada. Dijeron, vamos a volver a perder, nos van a volver a ver la cara, vamos a volver a perder vidas sin un significado de ellas. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Y saco esta sonrisa porque lo que voy a decir es la verdad y nada más que la mera verdad, valga la redundancia. ¿Qué pasó en esa guerra? Y dicho por la prensa internacional. Ecuador, siendo inferior armamentísticamente, siendo inferior en moral, porque al principio nuestra moral era muy baja, y siendo inferior en número, o sea, en número de soldados, dijimos otra vez, se nos chispoteó, porque esa es una frase de un querido tío que está en la FAI, por eso sé mucho de esto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Ecuador tenía la esperanza de ganar en la cordillera del Cóndor. Fue un conflicto de lado a lado, el cual no solo fue una incursión vía tierra, sino también vía aérea. En buena hora no pasó nada a nivel naval, no, igual estaban atentos lo que eran los puertos de Machala, Puerto Bolívar y lo que era el puerto de Guayaquil. Por caso alguna incursión vía marítima de estos señores del sur. Y también desde el lado de la frontera, desde Huaquillas, también se tenía prevenido, tanto como en el Macará, lo que es Loja. Todo este conflicto en buena hora se desarrolló en la selva. Y ahí viene lo bueno, porque resulta que Ecuador se había venido preparando muchos años atrás con ingenieros del ejército eh, y todo esto que es la rama militar, preparados para esta guerra que se suponía que se iba a dar en algún momento, que fue la definitiva. Y en buena hora, porque gracias a esa estrategia, y es cuando tú das cuenta de que eh, la calidad de guerra le gana a la cantidad de soldados que te enfrentas, fue clave y determinante para este conflicto. El Ecuador gana porque derriba 3 aviones. Perú tenía los mejores aviones en Sudamérica, los mejores cazas. Ecuador tenía unos cazas chichiguas, como decimos aquí, turros. No servían para mucho.
Esos aviones peruanos eran ultrasónicos y apenas los aviones de Ecuador llegaban a la velocidad del sonido. O sea, mira la gran diferencia. ¿Quién ganó? Tres aviones bajados el 10 de febrero de 1995 cambiaron el rumbo de esta guerra. Más allá de los varios helicópteros, 8 helicópteros que se bajaron desde las baterías aéreas del ejército ecuatoriano, en el cual hubo muchas inmolaciones de peruanos porque la verdad la estrategia les ganó a ellos. Los peruanos dicen haber ganado esta guerra y les voy a aclarar algo si algún peruano ve este video. Miren, ya han pasado 25 años de aquella guerra y la verdad no queda rencor. Yo como ecuatoriano siento orgullo de mi país y siento mucho honor y mucha gloria por aquellos que dieron la vida por este país desde los principios de la República, por defender la soberanía y la integridad nacional. No vengas con el cuento de que ganaron en el CENEPA, porque como dicen, el que ríe último ríe mejor y eso pasó para Ecuador. ¿Cuántos artefactos no le bajamos en la selva, más allá del número de bajas? Aproximadamente 200 para el bando peruano y apenas 30 para el ecuatoriano. Prisioneros de guerra tuvo más Ecuador, o sea, fue una victoria tan grande que el país, más allá de haberse unido, lo celebró. Se celebró en Quito, se celebró en Guayaquil. En todas las partes del país salieron a apoyar la gestión de los militares y darles un, un mensaje de unidad nacional. Esa unidad nacional nos llevó a derrotar a un enemigo que pensamos que jamás íbamos a poder derrotar. Y nos enalteció el orgullo como ecuatorianos. Más allá de todo lo que pasa hoy en día, hay que recordar con mucho respeto. Y bueno, pasó ese conflicto, lo ganó Ecuador, se volvió a desmilitarizar, se dio un cese al fuego, porque incluso, qué, qué ironía, ¿no? El presidente Fujimori amenazó con bombardear Quito. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Fujimori mandaba a la Fuerza Aérea a bombardear Quito? Pues le voy a decir algo. Ecuador hubiera respondido contundentemente. Ni de Guayaquil pasaba ese avión hacia la capital de la República. No más, no íbamos a permitir más. Nada más de humillaciones, nada más de llanto. Se acabó. En ese año se acabó todo eso. A pesar de que 3 años después se firmó la paz en Brasilia y que en cierta parte diplomáticamente perdimos, puedo decir con mucho orgullo que cerramos un conflicto de siglo y medio entre ambas naciones con victoria nuestra. Y ese sabor amargo que teníamos millones de ecuatorianos, ya no lo masticamos entre nuestras bocas y sentimos orgullo al decir que tenemos un ejército que supo defender a la patria. Hoy en día, ya 21 años, perdón, exactamente, de la paz firmada, ambas naciones colaboran para el progreso bilateral. Entonces, esta gran colaboración entre ambos países ha llevado a que el Ecuador y el Perú dejen esa mancha en el pasado y puedan salir adelante por el bien de la gente, del pueblo, porque ese es el objetivo de la política, bueno, de la buena política que practica un buen político con una buena ética. Pero eso es lo que yo les digo. Entonces, nos dimos cuenta que a pesar de todo esto, estas guerras fratricidas, nos damos cuenta que no conlleva nada bueno. Simplemente pérdidas económicas, pérdidas humanas, dignidad, orgullo. Y al fin de cuentas, debemos decir algo. Tenemos que decir algo. Uno como ecuatoriano, sin importar de dónde es, porque obviamente yo, por ejemplo, soy guayaco, guayaquileño. Me siento orgulloso de mi ciudad y obviamente siempre la voy a defender. Y si tú eres quiteño, eres cuencano, eres de Manabí, eres de Loja, de la Amazonía, tu raza, tu etnia, no importa el momento de tú unirte con los demás y sacar adelante este país.
porque todos somos ecuatorianos al final de cuentas. Todos al final nos unimos para sacar adelante este país. Y un ejemplo fue cuando fue el terremoto de 2016. Cómo este país se unió para ayudar a esa gente en Esmeraldas y Manabí afectada por ese terremoto. Eso es un ejemplo de cómo es el ecuatoriano. Unido, alegre, aguerrido y muy orgulloso de sí mismo. Porque a nosotros nos une un emblema tan hermoso, el cual tengo aquí, y para finalizar este video lo voy a mostrar. La bandera de nuestra amada República del Ecuador, aquí la ven. Siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos, siéntanse orgullosos. Cada vez que vayan al exterior y les pregunte de dónde son, digan yo soy de Ecuador. Esta es la bandera que nos une y que nos seguirá uniendo a pesar de los años. Orgulloso de ser ecuatoriano y que viva la patria. Que viva este hermoso país, amazónico desde siempre y hasta siempre. Viva el Ecuador.